Con el permiso de la mesa directiva, secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, compañeras y compañeros diputados, de manera reiterada, usted dice, en este gobierno hay crecimiento. Seguramente el secretario de Hacienda y Crédito Público se refiere al crecimiento de la desigualdad, la pobreza, la deuda pública, la corrupción, la impunidad y sus propiedades, como el caso de la Casa de Malinalco, porque debo señalar que lo único que no crece en nuestro país es la economía y desde luego el salario mínimo. Definitivamente todo esto se debe a que son un gobierno distante de la sociedad, representan intereses que nada tienen que ver con las necesidades de la mayoría de las y los mexicanos, quienes viven sumidos en el total abandono y marginación. Lo que queda de manifiesto es el fracaso en la política económica neoliberal de este gobierno, consistente en la desregulación, la privatización y la liberación comercial y financiera de los saberes nacionales con el objetivo de reducir el tamaño y la función del Estado, así como para ampliar el mercado, entregando a los particulares los bienes de la nación y los servicios que eran responsabilidad del gobierno. El actual gobierno federal se ha empecinado en generar deuda ante la ausencia de una idea clara para definir políticas públicas en materia económica. Es por eso que se pretenden imponer topes de deudas por más de 888,550 millones de pesos, lo que representa el 4.6% del PIB, integrado por deuda interna y externa, tanto para el gobierno federal como para Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Cabe mencionar que la deuda podría ampliarse en caso de que el gobierno federal absorba el pasivo laboral de Pemex y CFE, el cual actualmente asciende a 2 billones de pesos. Asimismo, la Ley de Ingresos 2016 contempla ingresos por financiamiento por 609,204.6 millones de pesos, equivalentes a 3.2% del PIB, del cual el endeudamiento del gobierno federal será de 520,344.4 millones de pesos, lo que representa 2.7% del PIB. Podemos advertir que este paquete económico perfila una política de endeudamiento que puede traer consecuencias graves a la economía nacional. El peligroso crecimiento de la deuda amenaza seriamente las finanzas públicas. Es por tales razones, señor secretario, que en el grupo parlamentario del PRD no estamos de acuerdo en varios rubros del paquete económico que nos presentó el presidente de la República. Especialmente no lo aprobamos en materia de endeudamiento. Como vemos, no estamos ante un México próspero y cada vez estamos más lejos de él si el gobierno, su partido político y demás aliados persisten en mantener las llamadas reformas estructurales que lo único que han dado a México es pobreza y el aumento de la desigualdad, en lugar de invertir de manera prioritaria y eficientemente en la primera infancia, en la salud, en la educación de todos los niveles, incluido el nivel licenciatura y los posgrados, y por supuesto que en el campo mexicano. Y es justo aquí donde las diputadas y diputados del PRD nos ocuparemos en generar para las y los mexicanos mejores condiciones de vida, sobre todo para los que menos tienen. Insistiremos en el incremento del salario mínimo que permita vivir dignamente a las y los mexicanos, vigilar la adecuada aplicación de los recursos públicos, priorizando que las administraciones a los estados y el Distrito Federal se hagan en tiempo con el objetivo de evitar subejercicios, exigir siempre y en todo momento transparencia en el manejo de los recursos públicos, impedir un mayor endeudamiento y desde luego denunciar todo acto de corrupción del Ejecutivo Federal, porque señor secretario, usted representa
a un gobierno corrupto e inepto. Le pregunto, señor secretario, ¿cómo justifica usted que su gobierno ha producido 2 millones de más pobres? Para el desarrollo del sur-sureste es prioritario el buen destino de las zonas económicas especiales. Al respecto, ¿cómo se pretende asegurar la participación efectiva de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y de los campesinos en la implementación de dichas zonas? Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Sergio López Sánchez. Me habré de concretar a las preguntas. La primera pregunta que usted expresa tiene que ver con los resultados de la medición de pobreza de Coneval, que a su vez derivan de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares levantada en agosto de 2014. Es un hecho que la medición total de pobreza, son los datos públicos, muestra un incremento. Sin embargo, es importante analizar y desglosar estos resultados, tanto los del Coneval como la fuente de los datos, que es la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Cabe destacar que la pobreza extrema disminuyó del 9.8 al 9.5%, que el ingreso promedio de los hogares más pobres, es decir, el primer decil de la distribución del ingreso, se incrementó 2.1%, y que las políticas públicas enfocadas a la reducción de la pobreza extrema, incluyendo el hambre, según el propio Coneval, están siendo exitosas. El Coneval reconoce, por ejemplo, que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha contribuido a reducir los niveles de pobreza extrema. Y de acuerdo a la encuesta, que es la base de este estudio, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la distribución del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, ha mejorado, es decir, ha disminuido la desigualdad en la distribución del ingreso entre 2012 y 2014. Son datos que también derivan del mismo estudio al que usted hace referencia. Su segunda pregunta, no puedo más que expresar coincidencia, diputado López Sánchez, con respecto a las zonas económicas especiales y a la participación que necesariamente tiene que tener la sociedad civil, la ciudadanía de las comunidades, las organizaciones sociales, los productores agropecuarios. Lo que se busca con las zonas económicas especiales es detonar desarrollo incluyente y desarrollo integral. No se trata de generar enclaves que tengan un desarrollo industrial exitoso hacia adentro, pero que no generen, que no distribuyan, ni creen comunidad y desarrollo económico en las zonas de influencia. Por eso no solamente la normatividad habla del perímetro designado como zona económica especial, sino de manera muy importante de las zonas de influencia, y se establecen los mecanismos de coordinación con los gobiernos locales, con los gobiernos estatales y, por supuesto, iniciativas para fomentar la participación de la ciudadanía, específicamente la de las localidades que están afectadas. Ahí lo que me atrevo a recomendar a esta Cámara de Diputados, en el proceso de dictaminación que ha sido turnado a la Comisión de Economía, se involucre no solamente al Gobierno de la República, sino a especialistas de otros países, de organismos internacionales, que conocen qué es lo que hace exitoso a una zona económica especial y cuáles son las características que tienen que estar en la normatividad. Y una de ellas, muy destacada, es precisamente el aspecto que usted refiere y que no puedo sino estar de acuerdo, que es la necesaria, indispensable participación social y comunitaria para el éxito de la zona económica especial. Muchas gracias, diputado. Gracias, presidente.